Salí a caminar solo por conocer nuevos lugares, sin ni siquiera imaginar que me iba a pasar algo muy extraño. Caminaba por los callejones de una ciudad. Conforme avanzaba mi caminata, me fui adentrando a otras colonias que seguían teniendo casas antiguas, pero en completo descuido, con paredes destruidas por el tiempo, sin luces en las calles, lo que hacía que les diera un aspecto de terror. Encontré un lugar fantástico que tenía a la venta libros usados. Me gustaba ir a esas tiendas porque conseguía ejemplares únicos que ya no se vendían en las librerías tradicionales. La tienda era pequeña. Tenía una ventana en la que se veían los libros a la venta. Hubo uno en particular que llamó mi atención. Tenía como título El Libro Negro. Había escuchado a mi maestro de literatura que había muy pocos ejemplares de ese libro, y que si lográbamos encontrarlo sería a un precio alto. No debíamos limitarnos en gastar, valía la pena tenerlo en nuestras manos. Al abrir la puerta, en el mostrador se encontraba una mujer de edad avanzada. Era sumamente delgada y vestía completamente de negro. La tienda era más extraña por dentro. Tenía sus paredes pintadas de color gris. En ellas resaltaban unos símbolos negros, que no logré entender su significado. Me acerqué a preguntarle el valor del libro negro. No traía el dinero suficiente, por lo que pensé en dejarlo apartado con una cantidad y volver al día siguiente con el resto del dinero. Al preguntarle a la señora por el libro del aparador, ella me dijo que no estaba a la venta. Me sorprendió mucho su respuesta, puesto que se suponía que para eso se encontraba en exhibición. Así que insistí diciéndole que me interesaba mucho. La vendedora de libros, antes de darme una respuesta, me preguntó por qué me interesaba tanto, cómo quería que me lo vendiera. Le expliqué los motivos por los que llamó mi atención. La mujer, antes de responder, me preguntó si sabía el contenido del libro, porque ese ejemplar no era común y corriente, era especial, por eso me hacía tantas preguntas. Le respondí que sabía muy poco de él, solo que fue hecho por antiguos filósofos, los cuales plasmaron su sabiduría ancestral, así como conocimientos sobre la vida y la muerte. El rostro de la señora no cambiaba, seguía sonriendo discretamente, de la misma manera que cuando entré a la librería. Me dio la impresión que solo tenía esa mueca en su cara. Ella caminó hacia el aparador. Fue cuando noté que era muy pequeña. Seguramente por detrás del mostrador había alguna plataforma que ocultaba su verdadera estatura. En el instante en que ella pasó por mi lado, un olor a rancio dejó impregnado el lugar. No quise hacer ninguna mueca de disgusto para que ella no se diera cuenta. Sacó unas llaves del bolso de su vestido y abrió el aparador para sacar el libro. Yo me sentía nervioso y emocionado al mismo tiempo. Aquel libro tan difícil de conseguir ahora lo tendría entre mis manos. No sabía si la mujer me lo iba a vender o solo quería presumirlo. La señora abrió el grueso libro y me mostró una de sus hojas amarillentas. Me sorprendí al ver que no estaba hecho con letra de imprenta, sino a mano, con letra cursiva. Además, no logré entender nada. Parecía que estaba escrito en un idioma distinto al que yo hablaba, y sus hojas tenían en sus bordes símbolos dibujados. Al mirarlos con atención, me di cuenta que eran los mismos que estaban pintados en las paredes de la librería. Quise preguntarle qué significaban, pero ella se dio la vuelta y se llevó el libro. Lo puso en el mostrador y de nuevo me hizo la misma pregunta, pero antes de que le respondiera, me contó la manera en que el libro llegó a sus manos. Le perteneció a un árabe que ya era muy grande de edad. Se lo dio a cambio a su padre por otros libros. Cuando su padre murió, se lo heredó a ella. Lo que me dijo le dio más sentido a que el ejemplar no estuviera en venta, solo lo mantenía en la vitrina para llamar la atención de las personas, como sucedió conmigo, pero no lo vendería porque era un recuerdo de su padre. Me hice a la idea de que no lo iba a conseguir, así que agradecí a la señora y me dispuse a marcharme. Ella me detuvo, preguntando por qué me iba, así que me di la vuelta. Ella lo envolvió con papel estraza y lo puso en mis manos, diciéndome que ahora me pertenecía. Añadió que el libro no se vendía. Por eso, desde un principio, me dijo que no estaba a la venta. Era para regalarlo a una persona especial, porque yo no elegí el libro.
Él me eligió a mí. Estaba confundido por todo lo que dijo la señora. Al tener el libro entre mis manos, sentí como una ligera descarga eléctrica por todo mi cuerpo. La señora no soltaba el libro y sus ojos estaban clavados en mí con una mirada profunda, como si tratara de leer mi mente. También me dio una tarjeta en la que venía el nombre de ella. Se llamaba Amalia. Me dijo que podía buscarla para cualquier duda que tuviera, y solo me pedía una sola cosa. Si por algún motivo ya no quería el ejemplar, que no lo fuera a vender o a regalar a cualquier persona. Lo mejor era regresarlo a su dueño original, y me puso la tarjetita dentro del libro. Sin saber qué hacer, solo me limité a darle las gracias y me fui del lugar. Al salir a la calle ya se había hecho de noche, no había nadie en ella. Tampoco me di cuenta de que había llovido. Lo noté porque el piso estaba mojado y todavía caía una suave llovizna. Metí el libro a mi mochila para evitar que se dañara con el agua de la lluvia. Mientras caminaba hacia la salida del callejón, escuché unos pasos de zapato de tacón que venían detrás de mí. Creí que se trataba de alguna muchacha, pero al voltear para ver de quién se trataba, no había nadie. La calle permanecía sola y en silencio. Solo se escuchaba el taconeo de alguien. Tuve temor de lo que escuché, así que apresuré el paso para salir del callejón. Al entrar a una avenida con coches transitando y gente caminando por las banquetas, me fui sintiendo más tranquilo. Fue cuando me di cuenta de que mi estómago estaba haciendo ruido. Sentí algo de hambre, así que fui al primer puesto que encontré y me comí unos tacos. Me senté en un banco que había en el puesto. Mientras comía, me llegó un olor desagradable. En un principio, creí que se trataba de basura o de algún indigente que estuviera cerca, pero no vi a nadie. De pronto recordé aquel aroma apestoso en la librería. Era exactamente el mismo. Volteé hacia todas partes, esperando ver a Amalia por ahí cerca, pero luego creí que eso era imposible. Se notaba que la señora era muy grande y no tenía la posibilidad de caminar tan rápido como lo hice. Preferí irme del lugar. Aquel olor era cada vez más intenso. Caminé con rapidez a mi departamento. Estaba a unas cuantas cuadras. Al abrir la puerta de mi departamento, antes de encender la luz, me dio la impresión de que había alguien dentro, como si una sombra se moviera entre lo oscuro de las habitaciones. Al prender la luz, todo estaba en perfecto orden, igual como lo había dejado. Ya eran casi las 11 de la noche. Me puse a ver televisión para relajarme un poco. Me fui quedando dormido sin darme cuenta. Un sonido en la cocina me despertó. Al parecer se cayó algún traste. No le tomé mucha atención. Todavía adormilado, me fui a descansar a mi habitación. Ni siquiera quité la cobija de la cama. Me acosté boca abajo, cuando de pronto sentí la forma en que mi otra almohada se hundía, como si alguien más se hubiese acostado a mi lado. Me senté y prendí la luz asustado. No me había equivocado. Del otro lado de mi cama se notaba una parte hundida. Sin entender lo que pasaba y ya sin sueño, prendí las luces revisando cada espacio de mi departamento. Pero todo estaba en aparente orden. Ya eran más de las 2 de la mañana. Prendí un rato mi computadora para avanzar un poco el ensayo que tenía que entregar en 2 días. Pero me sucedió algo inexplicable. Mientras escribía en un documento de Word, el cursor de mi computadora se movía de un lado a otro. Revisé el mouse y creí que ya estaba fallando. Ya llevaba mucho tiempo con él, así que lo desconecté para que me permitiera trabajar. No se trató del mouse, porque el cursor seguía moviéndose sin control alguno. No podía trabajar así. Era necesario llevar a revisión mi laptop. Estaba a punto de apagarlo cuando de una manera se escribió una palabra extraña. La cerré de inmediato, nervioso y asustado. No entendía todo lo que ocurría. Vi que faltaba poco para que amaneciera. Me quedé dormido en el sofá de la sala. Sin darme cuenta, caí en un sueño profundo que me llevó a tener pesadillas. Por alguna extraña razón, no me pude despertar sin darme cuenta que el tiempo pasaba. Un olor raro dentro del departamento me despertó. Era bastante molesto, así que, un tanto mareado, traté de ir a la cocina por un poco de agua y abrir las ventanas para que entrara un poco de aire fresco.
Mientras las abría, por el rabillo del ojo, alcancé a distinguir una sombra que se movía hacia mi habitación. Comencé a sentirme nervioso. Con miedo, entré a mi cuarto, agarré un palo de béisbol que tenía y abrí de golpe la puerta. Esperaba encontrar a un ladrón dentro, pero no había nadie al interior. Un poco asustado por lo que sucedía, me arreglé para ir, aunque sea a la última clase. Llevé conmigo el libro tan preciado que había adquirido gratis. En cuanto vi a mi maestro se lo mostré. Él no cabía de emoción al verlo. De inmediato me lo arrebató de mis manos y se puso a hojearlo. Él buscaba una página en especial, porque en cuanto la vio comenzó a leerla. Mi maestro sí sabía griego antiguo, así que le fue fácil descifrarlo. Mientras lo leía en voz baja, empecé a sentir como si algún insecto volaba a mi alrededor. Con mis manos trataba de espantar los pájaros ficticios, pero no lo conseguí. De pronto empecé a escuchar un murmullo, muy ligero. Miré hacia todas partes, pero dentro de la oficina solo nos encontrábamos el profesor y yo, de una forma inexplicable. El lugar se fue oscureciendo, como si de repente se nublara el cielo. Al mirar a mi maestro, él seguía leyendo las palabras del contenido del libro. Parecía que no se daba cuenta de lo que sucedía alrededor. Era tanto su interés que estaba concentrado leyendo. Luego se quedó callado y me miró fijamente, diciéndome que tenía que prestarle el libro. Era necesario terminar lo que había comenzado. Para ese momento ya tenía miedo y ya no quería tener el libro entre mis pertenencias. Sin dudarlo se lo presté, agregando que se podía quedar con él. A mí me lo habían regalado. No había ningún problema con que ahora se lo quedara. Además, ni siquiera podía entender esas palabras en otro idioma y con la letra tan poco entendible. Ese fue el peor error que cometí, haber entregado el libro a otras manos. En ese momento no percibí las consecuencias de mis actos, hasta ahora que ya estoy saliendo de esa maldición, porque lo que me regaló aquella mujer de estatura baja fue eso. Una maldición con la que quizás cargue con ella para toda mi vida. A partir de ese momento crucial en la oficina de mi maestro, cuando él leyó en voz baja el contenido del mismo, desató la furia de uno o más seres oscuros que comenzaron a perseguirme. Desde ese instante empecé a escuchar voces en mi mente. No entendía lo que me decían, pero sabía que eran producto del libro. Me fui de la universidad hacia mi centro de trabajo. Era becario en la biblioteca pública del estado. Durante el trayecto en el camión sentía la presencia de alguien. Me sentía observado todo el tiempo. Volteaba a ver a las personas en el camión y sentía como si las personas me miraran. Era algo muy raro e incómodo. Al llegar a la biblioteca, el encargado me dio una pila de libros para que los clasificara y después los ordenara en el estante en el que correspondía. Mientras hacía esa labor, notaba una silueta en la pared, como si alguien estuviera viéndome todo el tiempo. Me cambié de lugar. Me fui a una oficina que estaba sola. Fue peor haberlo hecho, porque aquella sombra me siguió y se quedó fija en la pared. Me duele decirlo, pero ella ya no se separó de mí. Me seguía a todas partes y yo me sentía cada vez más cansado, como si ella se estuviera alimentando de mi energía. Estuvo presente, siguiéndome a todas partes, mientras acomodaba los libros en el estante. Aquella sombra oscura me tomó del cuello y me sentía asfixiado. Creí que hasta ahí llegaría mi vida. Cuando estaba a punto de perder la conciencia, me dejó y pude aspirar un poco de aire. Entendí que fue un aviso y que no me mató porque no lo quiso hacer o porque necesitaba algo de mí. Las dos cosas me daban mucho miedo. Continué realizando mi labor, pero con aquella silueta negra siguiéndome. El encargado de la biblioteca alcanzó a darse cuenta de lo que sucedía, porque antes de apagar las luces del fondo de la biblioteca, me fui corriendo, porque aquella sombra se hacía más grande con la oscuridad. Llegué hasta la entrada, mirando asustado hacia todas partes. Me preguntó si había visto algo anormal o qué me sucedía. La verdad, no tuve la confianza para decirle lo que me ocurría. Respondí que no, y me salí de inmediato del lugar. Volteaba hacia todas partes y ahí estaba ella, atenta a lo que hacía y también a lo que decía. De regreso a casa, sentía todo el tiempo cómo aquello me seguía.
Honestamente, tenía mucho miedo llegar a mi departamento. Entré a un templo que quedaba de paso. Hacía muchos años que no rezaba una oración, pero no las había olvidado. Justo cuando estaba a punto de entrar a la iglesia, una fuerza extraña me detuvo. Nuevamente me empecé a sentir asfixiado. Me hacía falta el aire, empecé a ver todo negro. Fue cuando le pude ver el rostro a aquel ser. No tengo las palabras exactas para describirlo. Era oscuro, con ojos verdes que me miraban con odio. Después no supe qué sucedió. Al recuperar el sentido, había varias personas que me rodearon. Traté de levantarme avergonzado, pero un fuerte mareo no me lo permitió. Sentí que alguien me tomó del brazo. De inmediato di un salto nervioso, creyendo que se trataba de nuevo de aquel ser. Pero no era él, sino el sacerdote que trataba de ayudarme. Con dificultad me pude incorporar. Una persona ya estaba llamando a los servicios de emergencia. Le dije que no lo hiciera, ya me sentía mejor. Quería irme de aquel lugar, el padre no me lo permitió. Me invitó a pasar a su casa, que estaba a un lado del templo. En cuanto entré a esa vivienda, me sentí un poco más tranquilo, como si la oración constante y la paz que se encontraba dentro pudiera rechazar aquella energía oscura que me perseguía todo el tiempo. El padre me ofreció un vaso con agua. Al beberlo, sentí como si algo dentro de mí se moviera. Una desesperación y ansiedad hicieron que, de nuevo, me faltara el aire. Pero el sacerdote insistía en que me la bebiera toda. Con mucha dificultad lo hice. Sin tener control de mi cuerpo, empecé a moverme de un lado hacia el otro, con una desesperación que me ocasionaba mucho calor, como si estuviera quemándome por dentro, mientras que el padre me observaba. Después todo pasó y comencé a sentirme mejor. Antes de que hablara el padre, me dijo que me había dado agua simple con un poco de agua bendita. Lo hizo para saber si algún ser demoníaco estaba dentro de mí, porque vio a una sombra negra que me seguía. De hecho, todavía estaba muy cerca. Se había quedado afuera de la casa, esperando mi salida. Ya no pude callarme más. Le conté todo al padre, pidiéndole su ayuda, porque no me podía librar de aquella silueta oscura que me seguían en todas partes y en todo momento, y temía por mi vida. El padre me sugirió que me deshiciera de inmediato de ese libro, ya que se trataba de un libro maldito, que fue escrito por personas antiguas que tenían forma de hacer pactos con el mal para conseguir la inmortalidad y lograr que el mal permaneciera todo el tiempo. Estuve por un rato más en ese lugar. Al salir de la casa del sacerdote, una ráfaga de viento fuerte se fue contra mí, a tal grado que me detuvo. Ya no pude caminar por unos minutos. Enseguida oí palabras que no entendía. Era como si estuviera rodeado de personas, pero ahí no había nadie. Una fuerza me llevó por caminos contrarios a los que quería ir. Seguía oyendo con más fuerzas aquellas voces que me gritaban furiosas. Al dar vuelta en una calle, todo se oscureció. Era una negrura absoluta. La mujer de la tienda de libros estaba presente. Me dijo que el libro era para mí, no para otra persona. Tenía que recuperarlo y llevarlo de nuevo al lugar en el que me lo entregó. Temblando de miedo, les dije que sí, y me fui corriendo del lugar. Pero aquella sombra oscura no me dejó en paz. Todo el tiempo estuvo cerca de mí. La sentía como una amenaza que en cualquier momento me podía dañar, que me generaba un temor que me calaba hasta los huesos. Me fui de ahí de nuevo con mi maestro. Él estaba dando clases. Aproveché para entrar a su oficina. La puerta estaba cerrada, pero a través de la ventana pude ver el libro sobre el escritorio. Pude abrir la ventana y entrar por ella. Tomé lo que me pertenecía, temblando de pies a cabeza. Me fui huyendo del lugar para llegar corriendo a la tienda de libros usados. No quería que la noche me alcanzara, pero fue imposible, no lo logré. Cuando llegué a aquella calle, busqué sin descanso la tienda de libros. No la encontré. Estaba seguro de que era esa calle. Tal vez era mi desesperación y miedo que no miraban la tienda. Me quedé un rato mirando el lugar hasta que la vi. Me sentí algo tonto por no haberla visto antes, como dije. El miedo me estaba confundiendo demasiado. No parecía que estuviera en mis 5 sentidos. Estuve tocando la puerta de la librería por mucho tiempo,
Pero no había nadie, estaba cerrada. Decepcionado me fui de regreso, sin saber qué haría con el libro. En ese momento me acordé del sacerdote. Fui a tocar a su casa y me abrió de inmediato. No sé qué vio el padre detrás de mí, porque por la cara que puso sabía que algo malo me seguía. Le entregué el libro pidiéndole su ayuda. Al ponerlo entre sus manos, lo vi desconcertado por lo que le propuse. Si apenas por la mañana lo había conocido, suplicando le pedí su ayuda. Al poner el libro en las manos del sacerdote, sentí cómo me quemaba entre mis manos. Quería soltarlo, pero no podía. Parecía que lo tenía pegado, mientras gritaba desesperado. El sacerdote se puso a rezar para tratar de ayudarme. Fue en ese breve momento en que creí que el bien no era más fuerte que el mal, porque las oraciones del Padre no sirvieron de nada. Por el ardor que sentía en mis manos, me tuve que ir del lugar. Conforme me fui alejando de la iglesia y de la casa del Padre, las voces se fueron calmando, y aquella sombra negra que me seguía sentía que se detenía. Pero aún sigo viendo a ese ser. Los sucesos extraños no me han dejado de suceder. Ya no he querido regresar por ese libro y entregárselo a la señora de la librería. Siento que, entre más cerca esté de ese libro, más cosas raras me suceden. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas,